Buenos días a todos. La mesa de ahora, espero y deseo, es un deseo que pronuncio en voz alta, que haga un poquitín de contraste con las de ayer. Contraste en el sentido de que demos un mensaje esperanzador, positivo y valiente. Recordando quizá que, yo diría, las trazas o los dones divinos de lo que nosotros hemos venido a considerar hoy aquí, que a mi juicio son principalmente tres, entre otros. El primero de todos es la libertad. Estamos aquí porque amamos la libertad, deseamos la libertad, proponemos la libertad y exigimos la libertad. Y sabemos que una de las consecuencias de la libertad es la pluralidad. Donde no hay pluralidad, no hay libertad. El otro don divino que nos caracteriza, creo que es la creatividad. La creatividad es algo muy humano, nos lleva a individualizarnos. Quien no cree en la creatividad, desafortunadamente, cree en la uniformidad. Confunde la igualdad con la uniformidad. Nosotros somos creativos, queremos serlo. Y el otro don divino es la solidaridad. En un entorno en el que, según decía Higinio Marín en la inauguración, sufrimos la hostilidad del Estado, necesitamos la solidaridad entre nosotros. Nos apoyamos, nos ayudamos para tratar de llevar ese mensaje de libertad a toda la sociedad. Por eso, mi deseo para esta mesa de hoy es que el tono sea lo más esperanzador y positivo que podamos. Voy a presentar a los egregios ponentes que tengo hoy a mi alrededor por el orden en el que van a intervenir. A mi derecha, la doctora Renata Sarmento, que es profesora de Psicología en la Universidad de San Luis, Campus Madrid. Más a mi derecha, la doctora, bueno, he dicho en orden del que van a intervenir. Entonces, a mi izquierda, el doctor Aquilino Cayuela, que es profesor en la Universidad Abad Oliva de Barcelona. También es una universidad de esta misma institución, del CEU. Y más a mi derecha, la doctora María Belmunt, que es profesora en la UNIR, Universidad Internacional de La Rioja. También dirige una Rural International School en Barcelona y ha sido madre homeschooler. Sin más, doy la palabra a la primera ponente, la doctora Renata Sarmento. El tiempo en el que tienen para exponer son 20 minutos, con la esperanza de que después tengamos un rato fecundo y productivo de conversación entre nosotros. Tiene la palabra la doctora Sarmento. Muchas gracias, don José. ¿Me escucháis? No. Vale, perfecto. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Me siento, no sé, como en casa aquí, ¿no? Aquí recogiditos. Quizás lo que vaya a presentar, pues estoy totalmente de acuerdo, es algo muy esperanzador, pero también es algo muy germinal todavía, ¿no? Y sobre todo, yo personalmente no he tenido ninguna experiencia con el homeschooling, pero sí que creemos en esta libertad y sí que queremos saber y averiguar si efectivamente todos aquellos detractores, ¿no?, de homeschooling, si ellos tienen razón cuando dicen que es que, claro, estás aislando a los niños, no les permites socializar a los niños, bueno, y de ahí nos ha venido pues la cuestión, ¿no? Es entonces por eso que nos hemos preguntado si es que efectivamente el tipo de escolarización
afecta al bienestar socioemocional infantil. Son datos, como os he comentado, muy preliminares, ¿no? Somos todos conocedores de que el homeschooling en España está pues como en un limbo, ¿no? No sé si decir que es legal, alegal, ilegal, pero es verdad que algunas madres y padres valientes se la juegan, ¿no? al intentar hacerlo. Quizás últimamente, en los últimos años y quizás después de la pandemia, quizás esto también haya podido facilitarse más, ¿no? Pero es verdad que pueden ir a la cárcel. Quiero decir, entonces, bueno, esta situación es bastante llamativa. Y no solamente en España, sino que en todo el mundo, ¿no? Y de ahí, una vez más, nos preguntamos si es una práctica perjudicial para el desarrollo socioemocional infantil, que es a lo que nos dedicamos en nuestro equipo, ¿no? Nos interesa específicamente saber si afecta a las competencias socioemocionales, que sabemos que son tan importantes en edades tempranas. ¿Qué es lo que hemos visto en los estudios, ¿no? Hay resultados positivos y hay resultados negativos, ¿no? Por un lado, la literatura nos indica que pues las personas que se han educado en homeschooling pues tienen una buena autoestima, tienen buenas habilidades sociales, muestran también independencia, buena autodeterminación, pocos problemas de conducta, buenas habilidades de liderazgo, ¿vale? Otros estudios indican que parece ser que las personas que pasan por el homeschooling pues tienen menos claros sus objetivos vitales, ¿vale? Tienen menor capacidad para resolver problemas y aparecía una mayor tasa de divorcios. Claro, lo que pasa es que analizando los estudios, pero tanto los que sacan resultados positivos como los negativos, hemos visto que todo se hacía de forma retrospectiva, ¿vale? Se cogían a los participantes ya de adultos y entonces le preguntaban. Y luego lo que hemos visto es que pocos estudios hacen la comparación entre escolarizados y homeschooling en la etapa en la que están viviendo. ¿Vale? Bueno, tenéis ahí todas las referencias, pero cualquier cosa que necesitéis saber, pues me lo comentáis. Poquísimos estudios, como os digo, que comparen efectivamente los escolarizados con los homeschoolers. Guterman y Newman han hecho un estudio con grupos de niños homeschoolers y escolarizados de la misma edad y han medido justamente variables de ajuste socioemocional. ¿Qué resultados han obtenido? Pues que no había diferencias en cuanto al apego ni a problemas internalizantes. ¿Y a qué llamamos problemas internalizantes? Todos aquellos problemas que no tienen que ver con problemas de conducta. Son problemas más hacia adentro que llamamos quizás ansiedad, depresión, ¿vale? Y fijaros que incluso los homeschoolers han presentado niveles más bajos de depresión y problemas externalizantes. Los problemas externalizantes son aquellos relacionados con problemas de conducta, ira y todo eso. Claro, nosotras dijimos, bueno, vamos a ver si conseguimos replicar el estudio de estos señores, ¿no? Entonces, el objetivo inicial era justamente comparar el ajuste socioemocional entre homeschoolers y escolarizados. Obviamente nos planteamos un estudio exploratorio. Desgraciadamente, como la muestra, lo que llamamos es una muestra oculta, nos es bastante difícil acceder a la muestra. Por razones obvias, ¿no? Pero bueno, es verdad que a través de ALE hemos conseguido llegar a una
muestra determinada, pero fijaros el temor que tienen las familias que eligen hacerlo, que no tenemos los nombres de los niños, no tenemos los nombres de los padres, han utilizado seudónimos, no sabemos dónde viven. Claro, no tenemos ninguna información, por ejemplo, acerca de su perfil socioeconómico, por ejemplo, que esto es una de las limitaciones. Estoy haciendo spoiler, pero esta es una de las limitaciones de nuestro estudio, ¿no? Pero fijaros, o sea que, claro, es muy complicado llegar a una muestra de estas características porque no se pueden exponer. No se pueden exponer, ¿no? Y lo entendemos perfectamente, obviamente. Bueno, hemos utilizado el instrumento que se llama SENA, que es un instrumento pues, bastante utilizado en la clínica, sobre todo para, bueno, en clínica y educativa también, para hacer un screening, ¿no? Un poco de comportamiento de los niños, ¿no? De problemas relacionados con el comportamiento de los niños. El SENA tiene, por una parte, un autoinforme, que es decir, que el niño es el que rellena, es el que contesta las preguntas, y otro, el informe familiar. La familia, padre por un lado, madre por otro, pues pueden rellenar este informe sobre comportamiento de su hijo. ¿Vale? ¿Cuántos participantes? Bueno, pues tenemos a 113 niños y sus familias. Salen más familias que niños porque los heteroinformes que llamamos podían ser rellenados por ambos progenitores o ambos cuidadores, tutores, como si hubiese ambos, ¿no? Entonces, escolarizados tenemos a 46 niños y 36 niñas, ¿vale? Con una edad media de 9 años y 3 meses, más o menos. Y de homeschoolers hemos llegado a 31 niños y niñas, 22 niños y 7 niñas, incluso algunos de ellos no han querido identificar el género. ¿Vale? Y la edad es un poquito más baja, 8 años más o menos de media. Claro, el informe, el SENA, ¿cómo funciona el SENA? Te pregunta acerca de varias variables, ¿vale? Entre ellas ansiedad, por ejemplo, diciendo tengo miedo, y el niño pues tiene que decir en una escala de Likert de 1 a 5 si está de acuerdo o no está de acuerdo con esta afirmación. Bueno, más que si está de acuerdo, que si tiene miedo o si no tiene miedo, ¿vale? Si lo siento o no lo siente. Depresión, por ejemplo, creo que mi vida no tiene sentido. ¿En qué grado de aplicación a sí mismo, ¿no? tiene esta afirmación? Me insultan en el colegio, mi familia me apoya, el colegio es estúpido, estudiar es estúpido, ¿no? Hago amigos fácilmente, me siento cansado. Hemos tenido que hacer alguna adaptación, como podéis ver, porque hace referencia al colegio, ¿no? Nosotros, en el caso de los niños, de los homeschoolers, mis iguales, mis amigos, porque es verdad que no están aislados del mundo. Están escolarizados en casa, pero no están aislados del mundo, ¿no? Siguen haciendo actividades con otros niños. Y en el informe, en el heteroinforme, ¿no? el informe en la familia, pues preguntaban cosas como ¿es inseguro? Parece desanimado, sus reacciones emocionales no se pueden predecir, tiene problemas de mantener la atención en lo que hace, cree que estudiar es inútil, parece ser impaciente, se niega a hacer lo que le pido, ¿vale? Entonces, este tipo de preguntas más o menos son muchísimas, son 100 y pico si no me equivoco, tanto para niños como para los padres, la familia, perdón. Con los escolarizados, sí lo que hicimos en el procedimiento era que ellos estaban en un aula de informática del colegio y nosotras estábamos a disposición por si tenían alguna duda o alguna pregunta. Pero
hemos orientado a las familias que también estuvieran pues disponible para los niños cuando ellos estuvieran rellenando por si les surgía alguna duda, ¿vale? Bueno, resultados. Vamos a lo que va. No sé cuánto tiempo tengo. No sé si me estoy enrollando. Ah, bueno, vale, va. Me sobra 5. Y así hablamos más. Hablamos más todos. Bueno, a ver, en el autoinforme, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Como podéis ver ahí, no hay diferencias significativas en cuanto a interacción social y comportamiento. Interacción y comportamiento social, perdona. Problemas en el colegio, problemas con los iguales y problemas con la familia. No hay diferencias significativas. Algo que lo que decimos es, da igual donde te escolarices, ¿vale? Hasta ahí. Pero cuando nos vamos a depresión, ansiedad y quejas somáticas, claro, estamos hablando de niños de primaria, hay una alta correlación de quejas somáticas con síntomas de ansiedad y depresión. Ojo, que estamos hablando aquí de depresión y ansiedad no clínicas, ¿vale? No estamos hablando de diagnósticos, estamos hablando de síntomas de ansiedad, ¿vale? Pues entonces aquí hay diferencias significativas a favor de los niños que son escolarizados en casa. Es decir, que los niños que están escolarizados en instituciones educativas sienten más síntomas de depresión, más síntomas de ansiedad y muestran más también quejas somáticas. Bueno, eso es lo que los niños nos han contado, ¿vale? Vamos a la familia y ¿qué es lo que nos encontramos? En cuanto a regulación emocional, no tenemos diferencias significativas, ni tampoco en hiperactividad, ni en problemas de comportamiento, pero luego sí tenemos diferencias significativas en deseo por estudiar, deseo por el estudio, problemas de atención, ansiedad y depresión. O sea que coinciden padres y niños en decir que los niños escolarizados en instituciones educativas presentan más síntomas de ansiedad y depresión que los niños homeschoolers. ¿Qué? ¿Cómo se nos queda el cuerpo? Bueno, luego hablaremos largo y tendido. Bueno, pues lo que os acabo de comentar, ¿no? Que los homeschoolers han mostrado niveles significativamente más bajos de depresión, ansiedad y quejas somáticas en comparación con los niños escolarizados según el autoinforme, según los propios niños. Y en el informe familiar, las familias que hacen el homeschooler informaron de niveles significativamente más bajos de depresión, ansiedad, disposición al estudio y problemas de atención que las familias de los escolarizados. Pero es que luego hay una diferencia de género que se ha encontrado única y exclusivamente en los escolarizados. No se ha encontrado diferencia de género en los homeschoolers. Es verdad que la muestra es muy pequeñita, ¿vale? Pero eso nos hizo pensar también. Claro, ¿por qué en los niños escolarizados vemos mayores niveles de depresión, problemas con los padres, quejas somáticas y mayores problemas de regulación emocional? ¿Por qué? Bueno, en contra de las niñas en este sentido, ¿no? Entonces, pues efectivamente hemos podido de alguna manera replicar el estudio de Guterman y Newman. Las diferencias significativas apuntan incluso a un mejor desarrollo, un mejor ajuste socioemocional de los niños que son educados en casa.
las diferencias de género también coinciden con estudios previos en que las niñas presentan peor ajuste socioemocional y peor salud mental, ¿vale? Quizás la escuela o la institución, ¿no?, puede estar reforzando un poco este estereotipo de género en lugar de romperlo, ¿no? Y eso es algo que nos tenemos que plantear seriamente. Y, desde luego, necesitamos más investigación para poder aclarar este impacto en el desarrollo. Existen muy pocos estudios que sugieren que el homeschooling puede ser perjudicial para el ajuste psicológico. No existe. O sea, de verdad que lo hemos buscado muy a conciencia y no hemos sido capaces de encontrarlo. Desde luego, nos parece que confirmar, ¿no?, o rechazar, pero buscar más información al respecto, más datos al respecto, nos puede ayudar también a intentar establecer un estatus legal más adecuado para el homeschooling y que las personas no se tengan que esconder si deciden y si optan por el homeschooling, ¿no? Desde luego, pues lo que queremos es un poco ayudar, ¿no?, en el establecimiento de políticas educativas que sean más equitativas y entre niños escolarizados y homeschoolers. Limitaciones, y voy terminando. La muestra es reducida, lo sabemos, somos totalmente conscientes, poco accesible, lo entendemos el motivo, ¿vale? Como ya os había hecho spoiler antes, falta información sobre el contexto familiar. Claro, necesitamos saber las condiciones socioeconómicas de estas familias, el tipo de educación que hace, vale, está en casa, pero qué metodología se utiliza, o sea, qué es lo que se está haciendo, ¿no? Esto es un estudio transversal, o sea, no podemos sacar conclusiones en causa-efecto, ¿vale? Y solo hemos medido a través de cuestionarios y sabemos el problema de todos los cuestionarios dentro de los estudios psicológicos, ¿no?, que nos pueden contar lo que quieran. Tenemos que recoger más información, recoger sobre el contexto familiar, metodologías de enseñanza, situación socioeconómica. Necesitamos estudios longitudinales. Nosotras somos de Psicología del Desarrollo y lo que siempre demandamos son estudios longitudinales. O sea, los estudios transversales están bien, te muestran una foto, ¿no?, de un determinado momento, pero necesitamos estudiar esto a medio largo plazo. Y, sobre todo, también es importante que podamos analizar el impacto del homeschooling, no solamente en primaria, que es donde hicimos el estudio, pero en secundaria, en universidad y, desde luego, en la vida profesional. Ya está. Creo que... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por No, eso ya. Ya está. Muchas gracias, profesora Sarmento. Tiene la palabra el profesor Cayovena. Pues quería agradecer a José Pérez Adán, ¿no?, la invitación. De hecho, bueno, o sea, me pidió que hablara de un tema que tuve de alguna manera que investigarlo porque nunca me había entrado en cuestiones de educación y en este asunto, etcétera. Quizá tengo la ventaja que he vivido 10 años en Alemania y entonces esto me ha dado un poco, primero, la experiencia de cómo es allí la educación y por qué el homeschooling está absolutamente prohibido. O sea, no es una cosa que no se puede en ningún caso hacer. Y la pregunta que me hacía yo era acerca de por qué, o sea, en Centro Europa hay en algunos países unas restricciones absolutas, ¿no?, a este tipo de educación. Voy a hablar, claro, de Alemania porque es el más absolutamente cerrado a esto, luego le sigue Suecia y voy a hablar en dos sentidos. Primero, sobre
las raíces o lo que él me pidió, que investigase el porqué, ¿no? ¿Cuáles son un poco las raíces históricas de esta situación, ¿no? Y de otro lado, pues como yo he vivido allí, también tengo una parte más experiencial que puedo aportar, porque he sido profesor allí en la universidad durante 10 años y mis hijos, en ese periodo que yo he estado de profesor allí, se han educado pues desde la Grundschule, o sea, desde la primaria pues hasta el Gymnasium, el bachiller, han estado estudiando allí, entonces he podido un poco entender, conocer cómo es el sistema alemán. En cuanto a los orígenes, o sea, en Alemania hay una ley vigente que es la Schulpflicht, y esta Schulpflicht se estableció en 1919 durante la República de Weimar y sigue idénticamente vigente, incluso con una cierta reformulación que el régimen nacionalsocialista, o sea que el Tercer Reich, le dio a la ley y sigue absolutamente vigente en todos los sentidos, ¿no? Es decir, no. De hecho, es curioso, por ejemplo, yo que también en este tiempo pues he hecho en Alemania una labor pastoral y para la Iglesia Católica, incluso he sido prefecto de estudios en la diócesis de Berlín durante este tiempo. Me llamaba la atención que era vigente pues todos los aspectos, por ejemplo, del concordato de la Iglesia con el régimen nacionalsocialista o el régimen nazi, era absolutamente vigente en todos sus aspectos. No han cambiado un ápice de la ley. Pero bueno, en el caso que nos ocupa, que es la ley de obligatoriedad escolar, es exactamente lo mismo. Pero fijaros, esta ley que se instaura en 1919 en la República de Weimar, ahora, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, en un momento catastrófico para la historia alemana, tiene sus antecedentes. Es decir, lo que hace la ley del Schulpflicht en 1919 es que se instaura en todo el territorio alemán, pero ciertamente ya esa ley en algunos estados, en algunos Länders, ya era vigente pues desde la época de Federico II. Por ejemplo, en Prusia era vigente desde la época de Federico II, del Federico el Grande, desde 1717, que ya se instaura una ley de obligatoriedad en las escuelas, ¿no? Entonces, claro, esta ley ¿qué implica? Implica que todos los estudiantes deben ser escolarizados. Actualmente, pues que ha habido además el tiempo que yo he vivido allí, sigue habiendo una grandísima afluencia migratoria. De hecho, yo he sido en este tiempo un migrante, ¿no? Claro, si tú a tu hijo no lo escolarizas, te tienes que ir de Alemania. O sea, si no lo escolarizas... Es más, en Alemania hay una cosa que sí que es muy buena, que es el Kindergeld, o sea, el dinero que te dan por hijo. Allí sí que hay una política muy intensa con respecto a la paternidad. O sea, entonces, claro, por cada hijo el Estado te paga una media de unos 300 euros mensuales, pero para que te pague eso tienes que demostrar que está escolarizado. Es decir, lo primero que te van a pedir es que está escolarizado. O sea, si no está escolarizado, vamos, no solo que no te pagan eso, sino que además los servicios sociales van a intervenir hasta poderte quitar la patria potestad, ¿no? Entonces, ¿dónde está el origen de todo esto? Pues el origen en parte está en que Alemania, todo esto sobre todo fue una cosa a partir de Federico II, 1717, en el siglo XVIII, pero ya anteriormente en las zonas luteranas de Alemania, en las zonas luteranas, ya el propio Lutero, que no, yo para la fecha soy un desastre, sí, en 1524 ya el propio Lutero, ¿no? Y la Iglesia Evangélica Luterana implantó una medida bastante parecida, ¿no? Una medida que intensificó la escolarización, es verdad, en una época que no estaba, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la raíz de todo esto? Porque fijaros que los dos países más fuertemente que obligan a una escolarización y no a educar en casa y prohíben, digamos, esa normativa prohíbe la educación en casa, son Alemania y Suecia, dos países enormemente luteranos. Es decir, ¿dónde está la raíz de todo esto? Pues es verdad que Lutero, teológicamente, él tuvo un problema, ¿no? Porque él, como sabéis, más o menos se sabe generalmente, que entiende que uno se salva por la sola fe, ¿no?
Pero luego Lutero se encuentra con un problema más adelante a nivel teológico, que es que dice que dice algunas epístolas, San Pedro, Santiago, que no hay fe sin obras, ¿no? Entonces eso le chafa, digamos, su gran descubrimiento de que solo la fe salva al hombre, que está basado en la epístola a los romanos, ¿no? Es que si tus labios profesan que Jesucristo es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó, te salvarás. Eso es lo que motiva a Lutero a decir, ya está, la sola fe. Es decir, si una persona cree firmemente en Jesucristo, se salva, pero luego se encuentra con el problema de que no hay fe sin obras y dice, ostras, ¿ahora qué hacemos, no? Y entonces Lutero pensando, es decir, y sobre todo luego Melanchthon y toda la teología protestante empiezan a comprender o comprenden que para que haya buenas obras es necesario que el contexto social sea adecuado. O sea, Lutero interpreta que actuamos mal cuando tenemos alguna necesidad, cuando nos falta algo. O sea, uno roba porque no tiene, por ejemplo, ¿no? O comete, digamos, pecados de lujuria cuando no tiene sexo, no sé. Entonces el luteranismo busca un tipo de sociedad, de ahí que en Alemania y en Suecia originalmente, digamos, la intervención estatal es muy fuerte, donde la comunidad, o sea, se socializa mucho. Es decir, la comunidad tiene que cubrir las necesidades para que la gente no peque. Porque además eso les da la clave para detectar al que no está predestinado a la salvación. Fijaros, es una cuestión teológica. Es decir, el que no está predestinado a la salvación, aunque tenga las necesidades cubiertas, peca. ¿Por qué? Porque está predestinado a la condenación. Entonces, como dice Lutero, se puede separar perfectamente a las ovejas de los lobos, ¿no? De esa manera. Con lo cual, fijaros, esta clave teológica, que es un poco... yo creo que explica, por ejemplo, un aspecto importante de por qué en países muy luteranos como Alemania o Suecia, la intervención del Estado pues en la educación y en tantos aspectos de la vida es muy importante. Hay una socialización. De hecho, bueno, el sociólogo Max Weber, ¿no? Que sobre todo él analiza más que el luteranismo el calvinismo, ¿no? Pero también de paso, en ese contexto, claro, se ve que por qué los países escandinavos, el norte de Alemania, Dinamarca, etcétera, son los países, podemos decir, más sociales, donde, digamos, hay una especie de estado del bienestar o de socialismo premarxista y tal, porque tienen a Lutero metido dentro. Es decir, tienen a Lutero metido dentro. Pero en 1717 Federico II de Prusia, que además entiende, es el primer gran rey, ¿no? el que inaugura, digamos, el primer momento del imperio alemán, o la primera fase del primer imperio alemán, Federico II de Prusia, que además de protestante es ilustrado, es decir, es el que de alguna manera propicia que en Alemania en el siglo XVIII y en la primera parte del XIX se desarrolla la ilustración alemana, la Aufklärung. Federico II quiere convertir a Alemania en una gran potencia que no lo había sido hasta ese momento. Es el rey de Prusia, ¿no? Y entonces también propicia la educación y la intervención del Estado en la educación en una época que era difícil, ¿no? Y de hecho en Alemania sigue habiendo a veces un poco esa mirada de los Landers o de los territorios protestantes hacia los territorios católicos como los territorios católicos como algo más inculto, más incluso en esta ley de la República de Weimar, uno de los motivos fundamentales en 1919 de obligar a que uno se escolarice fuera de casa, responde también a una situación que en las zonas católicas de Alemania, por ejemplo Baviera, ¿no? Baviera pues tiene una gran cantidad, como sabéis, es la principal productora de cerveza a nivel mundial, entonces el cultivo del lupus, ¿no? Y del centeno y tal, es enorme, y si vais a Baviera, ¿no? Y pasáis, veis que hay cantidades Entonces, es verdad que en las épocas de cosecha, las familias, pues a los hijos los ponían a trabajar en el campo, ¿no? Y entonces esto al punto que el origen de la famosa Oktoberfest, de la fiesta de octubre, ¿no? Y de las vacaciones de octubre en Alemania, que son largas, ¿no? O sea, son 2 semanas, responde a esto. El motivo de que, por ejemplo, Baviera en Alemania, fijaros, actualmente las vacaciones escolares
como es obligatoria la escolarización, para que Alemania no se mueva al mismo tiempo, o no se pare, mejor dicho, al mismo tiempo, en cada Landers las vacaciones son en fechas distintas en verano. O sea, pero en Baviera siempre se mantienen en agosto. ¿Por qué? Por la cosecha, porque así no generaban un gran problema, ¿no? Por la cosecha, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esto es una cosa interesante porque, ya os digo, desde el siglo XVIII, en el siglo XIX también, el Estado ya empieza a intervenir en la educación y en los aspectos de la vida. Sobre todo, es verdad, en los territorios protestantes con más motivo. En Alemania es verdad que en los territorios católicos son más amantes de la libertad, pero visto desde el punto de vista luterano, eso es ser más amante del desorden, ¿no? O de cierto desorden, ¿no? En este sentido, ¿no? Esto es uno de los motivos, etcétera. Luego, otro aspecto importante a nivel cultural de por qué el intervencionismo alemán en la educación es que la ilustración alemana, la Aufklärung, el interés que tiene, uno de los intereses que tiene, sobre todo los ilustrados alemanes se sienten maestros del género humano. Y de hecho el título de algunas de sus obras va por ahí. Por ejemplo, Lessing, un importante ilustrado alemán contemporáneo de Kant, su obra principal se llama La educación del género humano, ¿no? Kant, por supuesto que tiene una intención de ser maestro del género humano. El maestro de Kant, que era Wolf, se autollamaba también igual maestro del género humano, ¿no? Soy el preceptor, decía, soy el preceptor del género humano. Es decir, hay un afán de enseñar al resto de la humanidad, además, en ese momento álgido de la ilustración alemana que toma un gran... y efectivamente que hay que quitarse el sombrero, es decir, lo que consigue la ilustración alemana y el idealismo es, digamos, una subida a nivel filosófico y cultural espectacular. Ellos lo equiparan al crecimiento de la Grecia en la época de Pericles, ¿no? Es decir, ellos se consideran... y eso tiene también mucho que ver por el protestantismo, porque uno de los motores que impulsa esa ilustración alemana es que ellos piensan que son depositarios de una nueva revelación con el luteranismo, ¿no? Entonces esa nueva revelación tiene que llegar a todo el mundo y entonces encuentran en el racionalismo, en la filosofía racionalista, el elemento que puede llevar esa nueva revelación a todo el mundo. Y hay una fusión que se ve muy claramente en el idealismo alemán, en Hegel, Fichte, etcétera, ¿no? Pero todos estos autores, tanto los ilustrados como los idealistas, no les voy a contar a ustedes porque no son de filosofía, cosas muy complicadas, simplemente por encima, ¿no? Pero todos ellos se sienten educadores del género humano, ¿no? De toda la humanidad. Entonces, claro, ¿dónde se encarna la luz ilustrada? ¿Dónde se encarna la Aufklärung? En el Estado, en el Estado. O sea, el Estado es la encarnación y ya Hegel eso lo va a llevar al extremo en su filosofía. El Estado es la encarnación más objetiva y más perfecta del espíritu absoluto. El espíritu absoluto sería toda la racionalidad universal y tal. Entonces, el Estado encarna eso, con lo cual el Estado tiene la potestad sobre la educación y la educación es importante porque, ya os digo, buena parte de las obras son pedagógicas. Son pedagógicas y de hecho, no sé, las famosas lecciones de Fichte, uno de los principales autores idealistas, cuando era catedrático en Berlín y cuando las tropas napoleónicas han invadido Alemania y tal, que es los famosos discursos a la nación alemana, que todos consideran que fue un precursor del nazismo. Eran lecciones pedagógicas, es decir, es verdad que el pobre Fichte no estaba haciendo ningún nacionalsocialismo allí, sino que estaba dando una pedagogía en un momento de gran desánimo porque Alemania estaba ocupada por Napoleón, ¿no? Por ejemplo, bueno, pero vamos a seguir adelante porque tengo poco margen, ¿no? El caso es que, fijaros, todo esto yo creo que desentraña muy bien esa digamos, esa cerrazón, ¿no? De Alemania, que la educación esté fuera del control del Estado y fuera de un dominio del Estado, ¿no? Pero es verdad que, claro, la República de Weimar en el 19 es un momento también de grandes ánimos. Alemania ha perdido la Primera Guerra, están en una época catastrófica y entonces quizá uno de los elementos que el nuevo gobierno democrático, ¿no? Que ya está fuera del imperio, o sea, fuera ya no hay ningún reinado, ya los Hohenzollern
han perdido después de la guerra, tienen que irse, ¿no? Etcétera. Es el primer momento de la democracia alemana, pues lo único que pueden ofrecer el Estado alemán es la educación a los niños, ¿no? Es la educación, ¿no? Una educación amplia, gratuita, que llega a todos, pero obligatoria, ¿no? Obligatoria. Claro, luego en el nacionalsocialismo los nazis encuentran en esto una cosa maravillosa para ellos, que es que educar a los niños para ellos es fundamental y refuerzan esta ley. Pero luego, después de la guerra, sobre todo en la Alemania oriental, en la Alemania que toma los soviéticos, encuentran que es maravilloso el control del Estado sobre la educación de manera absoluta, con lo cual en Alemania es un suma y sigue, digamos, los elementos protestantes, los elementos, puedo decir, Aufklärers, ¿no? de la Ilustración, los elementos idealistas. Luego, en la época de Bismarck o en el Segundo Imperio Alemán, en el Segundo Reich y tal, también era muy importante tener el control de la educación, pero luego en el decaimiento después de la Primera Guerra Mundial intentan que la educación siga en manos del Estado, pero lo que va a venir después, que son los totalitarismos, les viene de maravilla, ¿no? De hecho, por contaros algunas anécdotas, claro, en la época nazi, el control en la educación era absoluto porque, claro, las edades de los niños, sobre todo en la primaria, son las mejores para moldear sus mentes, ¿no? Y entonces el nacionalsocialismo incidió mucho y tomó un fuerte control de la educación. Pero después los soviéticos, o sea, ya en la época comunista, en la Alemania comunista, encontraban que no solo era un elemento fundamental para formar las mentes de los niños, sino también para detectar si en casa había disidencias. Por ejemplo, una cosa que a mí me contaron allí que me llamaba mucho la atención es que, por ejemplo, a los maestros, el gobierno de la Alemania democrática, la Alemania, digamos, de oriental, les enseñaba, por ejemplo, canciones que ponían en la radio libre, por ejemplo, en Berlín. Entonces los profesores en clase, una de las cosas que hacían era que empezaban a silbar una canción del anuncio que se daba en la radio de la otra parte de Berlín, y los niños que sabían seguir esa canción es que en su casa escuchaban la radio libre, con lo cual el maestro iba a la policía, iba a la Stasi y les decía estos, con lo cual se ejercía un control férreo no solo sobre las mentes de los niños, sino podía saber si los padres estaban o no estaban con el régimen, ¿no? Era una cosa. Entonces, fijaros, eso incrementó. Claro, la fase actual no es así, evidentemente no está bajo ningún totalitarismo, sí que hay un fuerte intervencionismo en Alemania, es decir, mi experiencia en Alemania es que es verdad, la educación es buena, el Kindergarten es bueno. Por ejemplo, el habitúa, es decir, el selectivo, hay un preselectivo y luego un selectivo, o sea, un preselectivo que se hace como lo que sería al final de la ESO. Todo eso se hace dentro de la escuela, no lo tienes que hacer aparte. O sea, los propios profesores te preparan, te entrenan, todo eso lo hacen fenomenal, todo eso lo hacen fenomenal. Los libros son gratuitos porque, como la obligatoriedad de la escolarización es obligatoria, los libros, o sea, las familias por ley solo se pueden gastar 120 euros al año en un niño en temas escolar. Todas esas cosas, es verdad, son maravillosas, pero a veces, o sea, o por lo menos yo también lo he percibido, la no libertad, o sea, la ausencia de libertad, la ausencia de capacidad de las familias, porque pueden venir momentos otra vez totalitarios. Es decir, es una ley que no se ha modificado apenas. O sea, prácticamente es una ley que sus raíces están en 1717 en Federico de Prusia, pero que desde 1919 no se ha modificado en absoluto, incluso con los añadidos nacionalsocialistas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el intervencionismo del Estado es muy fuerte, ¿no? Y entonces la falta de libertad es. Entonces lo dejo aquí porque creo que ya es mi tiempo y ya luego, pues si las preguntas o el debate, si queréis algo más, pues se añade, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Esto va bien con los tiempos. Profesora Bellmunt tiene la palabra. Bueno, buenos días. Primero de todo, agradecer la invitación de José Pérez Adán a este congreso. Cuando me contactaron, era creo que julio o agosto, pensé, ¿qué vamos a decir?
porque mi tesis doctoral es sobre el homeschooling y, como bien ha comentado antes inicialmente, yo tuve durante 5 años a mis niños en casa. Desescolaricé porque el colegio no ofrecía para mí una educación rica con música, inglés, teatro y actividades deportivas, y buscaba algo mejor para mis hijos, y fue el motivo de la desescolarización. Y a raíz de esta desescolarización me interesé muchísimo por el mundo homeschooler. Lo primero que hice fue conocer a Ana Ferrer, seguro que la conocéis porque es una gran pionera en Cataluña. Me enamoré de las familias de la coordinadora. Fue presidenta, yo estuve 3 años de presidenta en la coordinadora. La coordinadora fue inicialmente la creadora de ALE, luego se separaron para dar cobertura en España, ¿no? Y como dice el nombre de la asociación, lo que buscábamos en ese momento que estábamos de liderazgo era el reconocimiento y la regulación del homeschooling. Estuvimos dando con Irene Rigau en ese momento, la consellera de Educación en Barcelona, pues fuimos a Madrid, nos movimos bastante, también fui socia de ALE. Fue muy complicado y la respuesta de Irene Rigau a mí me dejó muy decidida, porque me dijo: cread un colegio. ¿Queréis regular el homeschooling? Cread un colegio. Solo a través de un colegio se va a poder regular. Y eso fue pues, lo que hice. Entonces, mis hijos tenía 5 en ese momento. Es bastante complejo hacer el homeschooling con más de 2, 3, 4, 5 niños. Ya necesitamos un cole, pero un buen cole, ¿no? En el 2015 es cuando publiqué el primer libro, el homeschooling fuera del sistema escolar. La tesis se defendió en 2021, salieron algún par de artículos y finalmente creamos el colegio en 2017. Colegio, yo tenía clarísimo que tenía que ser un colegio legal, nada de escoletas, tenía que cumplir con los requisitos que marca el gobierno para justamente poder dar esa salida a los niños cuando están en secundaria, en bachillerato, ¿no? Porque esa para mí era una gran limitación. La tesis que yo realicé era completamente favorable al homeschooling, pero sí que una de las grandes limitaciones es la legalidad. Que pueda venir servicios sociales en tu casa, que te puedan abrir un expediente, que tenga que dar a un inspector, o que incluso puedas perder la patria potestad de los hijos, pues o que vayan a un centro de acogida, es algo muy grave, ¿no? Entonces, en verano dije, vamos a hacer un estudio para poder dar respuesta a este congreso y aportar tanto datos cualitativos como datos cuantitativos en relación a los alumnos que nosotros tenemos en nuestro centro, pero también a los alumnos que vienen externos como candidatos, private candidates, para los exámenes de cuarto y de bachillerato, porque nosotros desde el minuto 0 dimos a puerta abierta a los exámenes. Entonces, empezaron en 2022 a venir alumnos, no demasiados, pero sí que ha habido un crecimiento exponencial. En el 2025, tengo los datos por aquí, bueno, ya lo miraremos después, no quiero hacer spoilers, pero eran 22. Pasamos de 2 alumnos a 22 en 3 años. O sea que hay una creciente demanda. También es verdad, dejadme que os explique un poquito, el colegio, para poder legalizar un colegio en España es la cosa más complicada que os podáis imaginar, porque no cumplen los estándares que yo considero que una buena educación tiene que ser: una granja escuela, una escuela bosque, ratios pequeñas, inglés el 90% de las clases, música, piano, violín, cualquier instrumento, pero tiene que haber música en el colegio, teatro. Y las ratios y los edificios que te exigen desde el Departamento de Educación, y creo que la ley es igual en todas las comunidades, son grandes centros masivos. Entonces, el proyecto pedagógico pues, no tiene cabida. Fue la vía extranjera. Y además hay mucha demanda del inglés. En Cataluña, como ya sabéis, al tener catalán y castellano, hay muchas familias que no se sienten recogidas en el 90%. Soy completamente a favor del catalán, pero que vienen del extranjero, van a estar aquí 2 años, se van a volver a ir a China y tener que asumir
en un cuarto de la ESO o un primero de bachillerato una educación 100% en catalán les cuesta muchísimo. Entonces hay que dar salida también a esta mirada europea, al inglés, y la vía extranjera es una vía relativamente fácil porque no tienes que cumplir los estándares españoles en cuanto a edificios. Sí en cuanto a legalidad, sí en cuanto a los contratos de laborales, pero en cuanto a lo que es la estructura del edificio, se pueden crear escuelas pequeñas. Esa fue la vía. Por tanto, ¿dónde se realiza la investigación? Pues en nuestro propio centro. ¿Por qué surge el estudio? Pues primero por la demanda del Congreso y luego también ya por una inquietud, porque hasta este momento hemos aceptado alumnos privados en cuarto y en primero y segundo de bachillerato, pero también empezamos a tener demanda de flexi-schooling, es decir, alumnos que nos piden hacer prácticas de laboratorio para poder prepararse para el examen de química o biología física, que tienen una parte, un componente práctico, y que en casa pues les resulta difícil, ¿no? Y nos solicitan pues venir un mes previo al examen, hacer unas cuantas sesiones con nuestro profesorado y así pues enfocar con éxito la prueba, ¿no? El propósito general es hacer una comparativa de los alumnos homeschoolers, sus resultados académicos, con el alumnado propio del centro y ver si hay alguna diferencia, si el rendimiento académico es el mismo, si hay alguna necesidad que no hayamos detectado, el perfil socioeconómico y cultural de las familias homeschoolers y, por tanto, también hicimos un cuestionario. O sea, que fue, por un lado, un cuestionario que las familias contestaron, las familias homeschoolers, y la comparativa de datos de los resultados de los exámenes. El contexto es porque hemos notado, sobre todo a lo largo de estos 3 años, que hay mucha necesidad. Hay niños que vienen que son deportistas o que están haciendo cursos de ballet, música, en alto rendimiento. Entonces no pueden asistir al colegio. O también por la movilidad de los padres y necesitan prepararse de manera autónoma en casa con colegios online, con tutores, pero sin asistir a un centro escolar. Es verdad que existe en España una legalidad, yo diría legalidad, si me lo permitís, porque sí es cierto que la Constitución permite la libertad educativa, pero luego la ley de cada autonomía obliga y es bien claro, y además ha habido una involución desde el 2010 que el protocolo de absentismo en Cataluña tenía contemplado homeschooling como pues, diferente al absentismo, ahora ya no. Y desde la sentencia que todos conocemos del 2010, pues eso ha creado pues, un precedente negativo, ¿no? Hay una tensión, la palabra tensión es difícil de poder, creo que es prioritario que los padres puedan escoger el modelo que mejor se adapta a sus hijos. Es cierto que el 90% de los niños van a asistir a un colegio en algún momento de su vida, pero también es verdad, y como directora de un centro puedo deciros francamente que hay niños que quizá les vendría bien 1 año, 2, 3, de homeschooling, de poder estar a su ritmo, de poder seguir sus intereses y, por tanto, hay que dar esta respuesta. Y creo que la salida mejor es el flexi-schooling, ¿no? El flexi-schooling es una modalidad híbrida. Paula Roderman, Madeleine Goiría tienen artículos que hablan de ello y Carlos Cabo también en su tesis también apuntaba hacia esta modelo, ¿no? Máximo son 25 horas a la semana que pueden asistir al colegio, más allá de 25 horas ya no se considera flexi-schooling, pero ofrece una alternativa para aquellas familias que quieren pues, tener el feedback o la guía de un colegio con sus profesionales, con sus actividades, por ejemplo, como el laboratorio o el teatro, actividades que quizás más complejo hacerlas en solitario o en una comunidad en donde todos vivimos muy lejos y que hacer presentación de proyectos quizá implica correr kilómetros, ¿no? Y es una conciliación entre la vida familiar que vas a gozar con tus hijos, aprendiendo juntos, y también tener un seguimiento, unos exámenes, en un momento dado pues un apoyo psicológico, orientación, ¿no? Que te puede ofrecer un centro educativo.
Para ello, busqué ejemplos de flexischooling. Entonces, encontré 2 escuelas que me interesaron muchísimo. Hay más, hay bastantes más, sobre todo en UK, ya que nuestro centro es inglés, pues buscaba algo que pudiera dar con este marco teórico. Encontré estos 2 escuelas rurales. Yo soy una enamorada de la escuela rural. En inglés, rural es un poco peyorativo, no es lo mejor si quieres vender una imagen, pero yo puse International Rural School porque buscaba justamente eso. Creo que estudiando Freinet y estudiando los pedagogos, Dewey, por ejemplo, ¿no? Buscaban entornos rurales donde los niños pudieran interactuar entre ellos, en donde hubiera un maestro o 2 y un grupo infantil y primaria y ellos aprendían unos de otros y se movían libremente por el espacio, tenían proyectos y podían escoger sus intereses y podían estar de pie, ¿no? Y salir al campo y abrir el colegio al mundo, ¿no? Que yo creo que los homeschoolers son los que están en el mundo y el colegio es el que está cerrado. Es decir, ahí tenemos un problema en los centros educativos. Tenemos que abrirnos fuera de nuestras paredes, aunque sean preciosas, ¿no? Y este colegio y el siguiente son escuelas rurales que tenían un grande riesgo de cerrar. Como ya sabéis, aquí en España también las SERS en Cataluña y en otros entornos, bueno, pues tienen 5 o 6 alumnos y la Generalitat no va a financiar esos centros porque son insostenibles económicamente, ¿eh? ¿Qué hicieron? Se reinventaron. Entonces, escogieron a matricular alumnos, aunque solo fueran a part-time, o sea, flexi-schooling, ¿no? Unos días, algunos hacían de martes a jueves o solamente por las mañanas. Existía pues como una comunidad de aprendizaje, porque los padres eran bienvenidos y pasaron de tener 5 niños, tanto una como el siguiente caso también tenían 5, a 50, 60 niños, ¿no? O sea, que se salvaron el futuro de su escuela, ¿no? Este es las fotos son reales, son de este colegio, ¿no? Y entonces se ejercía ya una educación muy positiva, ¿no? Entre los padres, entre incluso Ofsted, que es la inspección educativa inglesa, se llama Ofsted, les premió por ser pioneros, por sus resultados, porque, claro, de 5 a 50 y con los resultados académicos que tenían, pues fue un ejemplo a seguir, ¿no? Este es otro. En East Midlands, el nombre de este colegio no queda tan claro porque no lo pone en la investigación, pero se agrupó con otros 5 colegios. Es decir, que en este caso no solamente fueron ellos, sino también que se agruparon. También como una opción de cooperativa entre los niños y también pasaron de 5 a 50, 60 niños gracias al flexischooling. Aquí os he puesto la página web de uno de ellos, que yo he intuido por la zona, y veis que en la pantalla pone flexischooling también, y ahí tienen ya todo claramente el programa, ¿no? Y Ofsted también, la inspección educativa, pues lo calificó pues, con outstanding, o sea, es la mejor acreditación que le pueden dar a un colegio, ¿no? La relación que se ejerce con la familia, con los profesores, el currículum adaptado, los horarios, pues como cuando vas a un restaurante que puedes solicitar lo que quieras, pues esta es la ventaja de poder hacer el flexi-schooling. Se tuvieron que integrar con una MAT, que es una cooperativa de colegios, la Academic MAT es el acrónimo, para poder ser sostenibles, y los 5 colegios también ejercieron el mismo modelo de flexi-schooling para aumentar su ratio. Yo creo que algo así se podría implementar en cualquier país, pero sobre todo en el nuestro, ¿no? Que es la idea, ¿no? Por tanto, lo que hice fue un estudio cualitativo y cuantitativo con los resultados académicos, y los participantes de los cuestionarios fueron muy pocos. Fueron solamente 8 familias y un centro en línea con 40 niños. O sea, en total fueron 48 respuestas. Y el análisis cuantitativo pues, fue de los resultados académicos a lo largo de estos 3 años. El resultado del cuestionario. Vimos que efectivamente las familias eran alto nivel. Oscilaban la media entre 5.000 euros al mes, tenían entre 2 hijos de media, de 4 años y 19 años, el 60%, 67% pues hacían una educación flexible. Como
tened en cuenta que estamos hablando de niños que se presentan a cuarto y bachillerato, ¿eh? Entonces, sí que tenían muchos de ellos escuelas online y tutores en línea, porque ya son unos niveles que quizá los padres necesitan apoyo, ¿no? Y vivían en entornos urbanos, aunque también había familias en entornos rurales. Las motivaciones principales que ellos escriben en el cuestionario básicamente coinciden con los motivos de Carlos Cabo y Madeleine Goiría, ¿no? Insatisfacción, no están de acuerdo con el sistema pedagógico, porque se van con la familia o son familias extranjeras que no tienen una residencia fija, también porque buscan una personalización y un bienestar emocional que no se da en el colegio. Estoy muy de acuerdo con la línea que apuntaba la doctora Renata. Creo que los niños en el colegio están muy estresados, es así, aunque sean colegios pequeños. Luego también las familias demuestran un interés por los currículums internacionales. Y ahí voy a hacer un paréntesis, el sistema español no va bien. No estoy de acuerdo con las pruebas PISA, pero, por ejemplo, en el Reino Unido las pruebas PISA son de la media para arriba, ¿no? Y hay otra práctica, se ejerce un sistema mucho más aplicado que no tan quizá todavía memorístico en el aprendizaje. Y luego hay casos especiales, pues quizá de salud, de neurodivergencia, deporte, religión. ¿Cómo lo hacen? Ellos, estamos hablando de un cuarto y un primero de bachillerato, dicen que ponen un promedio de 5 horas de estudio diarios bastante, porque los niveles son muy exigentes. El currículo que siguen principalmente es Cambridge. Nosotros somos un colegio Cambridge y a nivel de assessment internacional es de los más difíciles. O sea, Cambridge tiene de bueno el sistema británico que solamente tienen que hacer 4 asignaturas para acceder a la universidad, pero esas 4 las vas a hacer muy en profundidad. Y matemáticas son 4 libros, mecánica, estadística, no es solamente un libro de mates, son 4. También se apoyan con escuelas en línea y valoran muy positivamente el centro examinador, porque pensad que viene gente de Valencia a examinarse en nuestro centro, viene gente de Francia. Creo que somos de los únicos que ofrece exámenes por libre. Resultados, y eso sí que como yo no soy un poco miope, es tan pequeñito, 5 minutos, y quería pasar un vídeo. Es que he traído vídeos de alumnos para que también fuera más interactivo. Bueno, los resultados de los exámenes. A ver, el primer año, pues vemos que los alumnos homeschoolers pues, puntuaron mejor, ¿no? Los IGCSE son los de cuarto de la ESO y A-Levels son los de bachillerato. En el primer año no tuvimos alumnos privados de IGCSE, por eso no está el dato, ¿no? Pero bueno, están muy a la par. Pensad que el rango está entre 50 y 75 y luego 45 y 65. Se hubiera podido hacer más grande y no se viera tanto la diferencia. Pero aprueban y acceden a la universidad, que eso es lo importante, ¿eh? Y en algún año han superado, los alumnos homeschoolers han superado los de la escuela. También en limitaciones comentaré que nuestro centro es un profesor por cada 4 alumnos en bachillerato. Entonces también es una educación muy personalizada, privada, que busca que el niño saque el máximo rendimiento, ¿no? Y el número de alumnos ha incrementado exponencialmente, sobre todo en A-Levels, que es el acceso a la universidad. Ventajas. Ya sabéis, la flexibilidad, el aprendizaje personalizado, bienestar, ¿no? Y sobre todo la compatibilidad. Los niños pueden organizar su vida como ellos quieren. Y sí que es verdad que ellos señalan la falta de socialización. Es una edad que necesitan estar con sus iguales. Y ahí es un poco difícil haciendo una educación en casa, ¿no? El acceso limitado a centros examinadores, teniendo que viajar con tantos kilómetros, y luego que es una carga para las familias. Tienen que estar muy pendientes de sus hijos. Ya para terminar, vemos que es posible, se puede hacer. Están accediendo a la universidad desde el 2022 alumnos que hacen homeschooling en España. Claro, ¿cuál es el problema? El inglés. Es decir, que los exámenes solamente se pueden hacer en inglés, salvo el del español, que se puede hacer en español y que todos sacan un 10 en este examen, pero son en inglés, ¿no? Pero podría ser posible y es una manera perfectamente legal, siguiendo la consellera Rigau,
de tener los homeschoolers controlados, que es lo que ellos buscan. Ellos buscan, porque el colegio funciona también como sistema de control, ¿eh? Por tanto, es una práctica emergente, necesitamos más centros como el nuestro y, sobre todo, que también es una práctica innovadora. Es decir, ahí podemos hacer mucha investigación, tendremos datos ya más fiables que nos aporten estas familias y seguro que los resultados van a ser diferentes si tenemos una muestra mucho más representativa. Pensar que la muestra que tenemos es insignificante, ¿no? Así que la perspectiva también es apoyar ese flexi-schooling. Considero que es la mejor opción, el homeschooling con el flexi-schooling de la mano para poder dar esa salida a las familias y también para poder hacer investigaciones longitudinales, como decías, que creo que es a nivel científico lo más fiable, ¿no? Y poquita cosa más, el vídeo nos da tiempo, son 2 minutos. Me llamo Esther Varas, tengo 18 años y actualmente estoy estudiando interpretación en Rumanía. He estudiado online y he hecho los estudios online porque hice tenis de alto rendimiento y para poder compaginar los estudios con el deporte de alto rendimiento y poder hacer torneos en el extranjero, para poder viajar a los torneos también del país sin abandonar los estudios. Personalmente ha sido bastante difícil encontrar un centro donde dar los exámenes y ha sido bastante complicado encontrar uno, hasta que encontré International Rural School, que ha sido de mucha ayuda porque fue de los únicos centros, por no decir el único, que aceptaba external candidate para dar los exámenes. Personalmente he tenido una experiencia magnífica con este centro, ya que me ha ayudado muchísimo para poder dar los exámenes, explicarme el proceso y después de los exámenes también con el tema de las universidades, ya que estaba bastante perdida en cómo homologar, si ir al extranjero, si no, y María me ha ayudado muchísimo para explicarme el proceso, cómo funciona la homologación y cuál o qué universidad sería la mejor para mí. Muchísimas gracias. Hola, soy Sara Varas. Estudio el grado de ciberseguridad en la UNIR, una universidad online en España. También soy jugadora de tenis de alto rendimiento y paso muchas horas entrenando y viajando a torneos tanto dentro como fuera de España. Desde mi último año en la ESO y durante el bachillerato estudié mediante homeschooling y fue muy positivo. Al principio fue un poco complicado encontrar un centro donde examinarme, pero gracias al International Rural School y a su directora María Belmonte, que me ayudó a que todo fuera más fácil, pude adaptar mis estudios a mis entrenamientos y seguir con mi carrera deportiva. Para acceder a la universidad también tuve que homologar mis estudios británicos con la UNEDASIS, lo que se retrasó un poco por los A-levels, pero finalmente fue todo bien. Del homeschooling me llevo muchas cosas buenas. Aprendí a ser más autodidacta, organizarme mejor y a ser más responsable. Cualidades que ahora me ayudan tanto en la universidad como en la vida diaria. Aunque en una autoescuela tradicional se socializa más, no estoy sola. Tengo amigos del club de tenis, de antes, apoyo de los profesores y también amigos online, de las clases o los trabajos. El homeschooling me ha permitido combinar mi pasión por el tenis con los estudios. Y lo recomiendo a quienes busquen una educación flexible y personalizada. Muchas gracias por escucharme. Pues ya está. Thank you very much. Muchas gracias a los 3 ponentes. Abrimos el tiempo de preguntas. Hay ya bastantes ahí. Ana, venga. Hola. Hola. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Yo tengo 2 preguntas que las voy a formular juntas y así ya pues me callo. ¿Vale? Igual me surgen más, pero intentaré no ocupar mucho tiempo. La primera es para María y voy a intentar ser breve. Yo he fundado una escuela online que ya está registrada en Estados Unidos. Entonces, partiendo de que mi escuela personaliza absolutamente, no tiene en cuenta, o sea, hay familias que quieren contenido, hay otras que no, unas quieren currículum, otras no, unas conectan online a las clases, otras no. Partiendo de que mi escuela quiere permanecer así, es decir, quiere respetar esa libertad de cada familia, no queremos, o bueno, yo no quiero que, pues eso, que tengan que ajustarse al currículum español. Partiendo de esa premisa,
Pregunto, dada tu experiencia, ¿crees o tienes alguna idea de cómo llevar esta modalidad, o sea, esta creación, esta escuela online a la administración para ayudar a la legalización? Porque me has inspirado, o sea, decir, bueno, has dicho que solo a través de una escuela podríamos llegar a la legalización, pero es cierto que yo voy a seguir férrea en no ajustarme al currículum rígido. O sea, eso no va a ser un cambio en mi escuela, ¿no? Por ello. Entonces, bueno, esa es una pregunta. Y luego la segunda, que es para Renata. A mí el estudio que habéis hecho me parece oro, y más ahora, ¿no? Explicado por ti. Entonces, me parece que sería una lástima no aprovechar la ocasión, ¿no?, de este estudio, que además es reciente. Y te pregunto, ¿tenéis alguna idea de seguir en las líneas que has comentado, formar algún equipo para realizar más estudios acerca de esto? Y nada, me callo ya, gracias. Ana, ¿verdad? Bueno, Ana, pues actualmente, ¿cómo se examinan tus alumnos? ¿Qué sistema de acreditación tienen? Americano. No te vas a poder callar. Espera que respire, que estoy un poco nerviosa. Mis alumnos obtienen la titulación a través del sistema de homeschooling americano, que básicamente es confiar en la familia, confiar en las calificaciones que ellos ponen. No hacemos exámenes. O sea, nosotros básicamente confiamos en la educación de las familias. Amaya me... No. Es que yo tengo 3 y 2 certifican con ella, pero no es así. O sea, hacemos unas evidencias, es decir, hay un seguimiento, ¿no? Sí. Pero la homologación, ¿cómo viene? A ver, este año, este curso académico va a ser el primero que tenemos familias que van a solicitar esa homologación, porque somos una escuela muy joven. Entonces, entiendo, o ya tengo varias familias que intentarán hacer el proceso de homologación español, o sea, lo pedirán al Ministerio de Educación e intentarán homologar como título extranjero, o sea, como título americano. Vale, pues entonces, en el momento que ya tu escuela... Hola, María. Perdona que os corte. Nosotros ya hablamos porque soy Marc de la Shea y tuvimos relación cuando empezaste y tal, pero sí, es para complementar la pregunta y que nos sitúes, porque en mi experiencia, si te llega una inspección de educación y tú les dices que haces educación a distancia, en Cataluña al menos no te lo aceptan. Te dicen, no, esto no existe. Y la ley española, la última, que es la que nos ha complicado las cosas, dice entre los 6 y los 16, escolarización, quiere decir en un centro, presencia en horario escolar, calendario escolar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se compagina esto? O es que tenéis la suerte que no sabe, porque a veces es esto, nos ha venido un inspector, o a las familias me refiero, o si hay realmente una respuesta legal de decirle a la inspección, no, hacemos esto, hacemos a distancia, es legal y ya está. La clave está en que es un centro extranjero. Es decir, nosotros no estamos sometidos a la LEC, la Ley de Educación Catalana. Al ser un centro extranjero, pues nuestros alumnos se están homologando a través del título británico, que son los A-Levels. Por eso os preguntaba por la homologación. Si este colegio online ya os obtiene un certificado equivalente a los SATs, o no sé cómo se dicen en América los exámenes de bachillerato, si obtiene un título que es homologable, entonces no va a tener problema el alumno para entrar en la universidad. Quizá va a tener problema para poder hacer un grado medio o un grado profesional, porque no es lo mismo un certificado para acceder a la universidad que una homologación. Hay unas diferencias, ¿no? Perdón. Es que no entiendo, perdón, soy Amaya Cáceres, soy abogada y madre homeschooler y no entiendo, o sea, vamos a ver, ¿tu centro es presencial o también a distancia? Las dos cosas. No. Nuestro centro únicamente es presencial. Vale. Pero a raíz de Pero que das posibilidad de hacer un examen. Somos centro examinador Cambridge, que también hay muy poquitos. Vale, ahora ya lo he entendido. Entonces nosotros facilitamos los exámenes. En el momento en que nosotros nos convertimos en 2017 en centro examinador Cambridge, tienes opción de aceptar private candidates. Pero si un alumno, imagínate mi hija, 17, ¿vale? Ahora quiere hacer bachillerato allí y obtiene el título. ¿Cómo accede a la universidad? ¿Puede acceder a la universidad pública o solo privada? Pública. Vale. Y en todo el mundo. ¿Pero tiene que hacer la PAU aquí? No. Vale. Porque los A-Levels, ¿no? Los A-Levels es el equivalente... ¿La homologación entonces también o no? No. No. Por eso os comentaba, vamos a distinguir dos
palabras claves. Homologación, ¿qué implica? Que el niño ha estado escolarizado en un centro y que incluso en nuestro caso ha hecho catalán y castellano e historia y ciencias sociales de Cataluña y de España durante toda su escolarización. Solamente con ese report de inspección va a conseguir la homologación. Pero para acceder a la universidad no hace falta la homologación. Hay varias vías de acceso a la universidad. Y una de ellas es a través del certificado de UNETASIS. UNETASIS es el portal, como en Inglaterra es UCAS, UNETASIS es el portal de acceso a la universidad para la gente extranjera, que es el caso nuestro, porque aunque son niños que viven en Cataluña... Pero un español un español residente legal en España que nunca ha estado escolarizado, el caso de mis hijos, ¿vale? ¿Cómo justificas tú o tienes que justificar tú ante Inspección Educativa que esa persona está haciendo el examen por libre siendo residente legal en España? Eso es lo que no entiendo. No, porque primero no es nuestro alumno. En el examen, en su certificado le va a poner private candidate. Vale. Entiendo. Y en los nuestros de nuestra escuela pone school. Y pone el nombre del colegio. Vale. O sea, el certificado es diferente uno de otro. Vale. Nosotros simplemente aceptamos alumnos privados para que puedan sacar sus exámenes. Igual que si se fueran a Inglaterra. La ventaja es que lo tienen a 1 hora de coche o 2. Bueno, los de Valencia a 3. 3 si van rápido. ¿Qué ventaja tiene eso respecto a los exámenes libres que ofrece el Ministerio de Educación? Pues que los pueden hacer en 14, 15 años, 16. La edad. Vale, pero entonces esto no es ninguna no hay novedad. penalización. De esto ya veníamos hablando desde hace muchísimos años, solo que ahora tienes la posibilidad de examinarte en España. Nada más. Pero no te salva la papeleta ante servicios sociales o como como entonces, sí y no. Ahora, sí, si tienes un problema de servicios sociales tienes que escolarizar. Pero entonces, en nuestro centro estamos planteando ahora, visto la demanda que hay, y hay familias que ya también han venido a hablar conmigo, de que se puedan escolarizar, pero que luego ellos no vengan al colegio. Para mí será un absent. Yo lo voy a tener que anotar como absentismo. Pero el inspector nunca, jamás me ha pedido nada, porque el inspector catalán, solamente me puede exigir los horarios de catalán, de castellano y de ciencias sociales. Y en todo caso, trabajos portfolios de los alumnos. Nada más. Entonces, esto lo tengo. Lo podría tener también de alumnos flexischooling. Perdón, pero por centrar la pregunta. Que está genial. Pero no pasa nada, no pasa nada. Estoy en casa, no pasa nada. Pero la pregunta directamente es, bajo tu experiencia burocrática, de educación y de tal, ¿crees que mi escuela, que insisto, no va a ceder en el tema curricular? Y, insisto también, va a dejar muy libre a cada familia, absolutamente libre, esa es una de nuestras prioridades. ¿Crees que, cómo podría llevar yo a la administración esta escuela? Porque la frase es que me ha llegado al alma, solo a través, me ha llegado de verdad, no es que quiera acaparar esto, ni que quiera hacerlo yo quiero, pues para eso estamos aquí, ¿no? Hacerlo entre todos. Pero me ha llegado al alma la frase, y me estoy emocionando, de solo a través de una escuela podríamos legalizar esto. Entonces es como, ¿cómo podemos hacerlo? Y de verdad que insisto en la modalidad de flexibilidad total, claro. Curricular, sí o no, clases online sí o no, libertad para la familia, que es básicamente un poco lo que yo creo, ¿no? Los que estamos aquí lo que queremos. Yo lo veo difícil, porque por eso te he preguntado, ¿tienes un certificado de una examinating board? Porque al final, detrás de todos los sistemas extranjeros está un examinating board, llámale AQA, Cambridge, llámale como quieras. En América tendrán las suyas, ¿no? ¿Te refieres a acreditaciones? Claro, los exámenes. A mí me encuentro que vienen familias de China y que me traen la homologación suya de China con los 3 años que hacen y luego 3 años más que hacen. Si no tienen un documento... Bueno, pero nosotros emitimos un título de high school que se puede apostillar. Pues entonces ya tienes la escuela legalizada. Hombre, por supuesto que la tengo desde enero, pero la pregunta no es esa. La pregunta es cómo la traigo aquí, dentro de mi modalidad flexible y de libertad de las familias. Esa es mi pregunta. Claro. Sin necesidad de homologar. No, reconocida por el Ministerio yo creo que no, porque lo que comentábamos, las escuelas en España solo se consideran si son presenciales. Tienes que tener una escuela presencial que acepte... Claro, pero aunque yo haga, me invento un centro aquí, presencial, libre, británico incluso, me da igual,
Si luego viene uno, se matricula y no viene, estamos en lo mismo. Quiero decir, que No. bueno, no tiene que declararlo hasta que una familia a lo mejor denuncie y me pidan a mí información, ¿no? O sea, claro, yo puedo mentir, pero encima yo como escuela estoy mintiendo. Mentir, no. Bueno, vale, disculpa, no mientes, tú lo pones como absentista, pero si el inspector te lo pide, estás en la obligación de dárselo. No tiene competencias. Pero a lo mejor, bueno, no lo sé. Quiero decir, a lo mejor alguien denuncia que ese niño realmente no está yendo, ¿no? No lo sé. Y se ponen a investigar. Es que en el momento en el que entra inspección educativa, como dice Amaya, entran hasta la cocina. Entonces, claro, no sé si tiene competencias o no, pero se las buscará, creo yo, ¿no? O sea, si realmente quieren buscar cosquillas, no lo sé, porque entiendo que no se ha dado el caso y me alegro. Pero la pregunta es, porque yo entiendo tu centro y me encanta, o sea, dentro de lo que es el sistema es maravilloso, pero sigue cumpliendo un currículum, o sea, sigue no dando lo que yo quiero, ¿no? Lo que yo he creado, que es lo que yo quiero para mis hijos, que es libertad absoluta y que ellos vayan a su ritmo, que ellos... No sé, bueno, creo que me entendéis. Había otra pregunta tuya, Renata. Sí. ¿Contesto? Es que está tan interesante. Es que yo seguiré hablando de eso. No. Bueno, la verdad es que, claro, la investigación en España, igual que la educación, la escolarización, pues es bastante complicada. Entonces, nosotros ahora mismo tenemos otro proyecto, estamos en otra onda, pero yo me sumo un poco al carro, ¿no? Que si tenéis acceso a muestras y todo eso, pues podemos seguir colaborando porque a mí me parece muy interesante saber estos chicos, estas chicas que están llegando a la universidad. Sobre todo nosotros es verdad que estamos muy interesadas en el desarrollo socioemocional de nuestros niños y adolescentes, ¿no? y potencialmente adultos. Entonces, lo que nos interesa es eso, es decir, encontrar contextos donde ellos se puedan desarrollar de una manera óptima. ¿Vale? Entonces, es el homeschooling, es el flexi-schooling, es pues donde sea. ¿Vale? Pero efectivamente, ahora mismo esta línea está cerrada, pero por la dificultad de acceso a la muestra, en realidad. Porque muestra de escolarizados tenemos a punta pala, ¿no? Eso es fácil aquí. Tenemos muestra. Exacto. Por seguir en la línea de Renata, bueno, primero, no sé si es una opinión, el SENA no encaja con nuestras familias. O sea, mis hijos participaron y era como, ¿qué me estás preguntando? Además, incluso respecto al aprendizaje, ellos entienden el aprendizaje de otra manera, no está compartimentada, no encaja. Entonces ahí tenéis un sesgo que hay que valorar. Me gustaría saber si se han hecho o tenéis pensado hacer en relación a este estudio publicaciones en castellano. La investigación pues, te reconoce mucho más en inglés y está publicada en inglés. En castellano, pues no lo tenemos pensado porque además es que no hay revistas que quieran aceptar. Sí, ese es el problema. Y sobre el instrumento, agradezco enormemente que me lo comentes y lo sabemos, o sea, lo sabemos. Tenemos que desarrollar herramientas que midan y que identifiquen de una mejor manera los distintos contextos. O sea, estoy totalmente de acuerdo y te agradezco un montón que me lo comentes. Y gracias por la participación. Yo tengo una pregunta ligada a esto. Me ha sorprendido mucho en el estudio el willingness to study era más alto en escolarizados. No sé si habéis hecho una reflexión acerca de esto, si puede tener que ver con el concepto de study, ¿no? De los unschoolers, homeschoolers, a lo mejor no entienden el estudiar como sino el aprendizaje en el día a día, vivencial. Seguro. No, vamos, no me cabe la menor duda. O sea que son contextos diferentes y se entienden de forma diferente, tanto aprendizaje como el estudiar y todo eso. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. En esta línea le puedo añadir en las escuelitas nuestras anécdotas, les preguntan a los niños, ¿vosotros
aprendéis en el cole? No, nosotros no aprendemos, nosotros jugamos. Claro. Y eso es lo bonito. Y eso es lo bonito, claro. Bueno, el culpable, el alemán. Porque todo empezó por Prusia, todo empezó por allí. Lo que yo veo pues en este congreso, lo que puedo identificar es que aquí realmente están muy académicos, o sea, académicos. ¿Qué quiere decir? Que aquí realmente el homeschool es la extensión de la escuela, literal. Por eso nunca me he considerado homeschooling. Y lo que los invito a que podamos mirar es más allá del homeschooling. Porque yo entiendo que Europa es súper obediente y que necesitan la examinación, que finalmente es escuela, es encajarnos o encajar a las familias en un salchichón, en una salchicha, como se dicen en todas las fábricas de salchichas, porque tienes que dar examinación. Entonces, yo vengo de hacer educación sin escuela durante 18 años con mis hijos en una comunidad internacional. No nos certifica nadie, pero nuestros hijos han accedido a las universidades, porque ese es uno de los temores, ¿no?, que las familias tienen, si pueden acceder a las universidades. Sí es posible y en todo el mundo, eso está disponible para todo el mundo. Mi tesis doctoral fue educación sin escuela. Entonces, nosotros tenemos que dar unas miradas para poder dar esos pasos, porque finalmente aquí, de lo que yo veo, la legalización es fácil. Monte su escuela, meta a los niños allí y listo. Pero yo creo que muchas de las familias que hay aquí quieren otra cosa, quieren libertad. El doctor inició, sin pluralidad no hay libertad. Entonces, aquí estamos, o sea, esto es extensión de escuela, es mi opinión muy personal. ¿Esto está entendido? Sí. Bueno, pues yo quiero hacer una reflexión y agradezco muchísimo todos los puntos de vista que habéis dado, que me han inspirado muchísimo también. Pero, a ver, yo creo que sé que me voy a meter un poco en terreno pantanoso y desde mi desconocimiento también. No, pero no, bueno, soy educadora, pero en servicios sociales tengo muy poco tiempo trabajando. Y desde mi realmente humilde opinión y desconocimiento de la estructura muchas veces y todo, pero mi reflexión, o sea, lo que yo estoy viendo aquí, lo que siento también, es como que, y es lo que me ha hecho a mí también sacar a mi hijo del colegio y a mi hija, es que estamos estudiando todo esto muy desde la mente, o sea, como desde unas cosas que son muy fijas, y a mí lo que me inspira más es salirme de esas cosas, no desde la ilegalidad ni desde ser desde el atrevimiento imprudente, sino desde, o sea, que hagamos una reflexión también, que lo estamos viendo todo muy mental, tiene que ser así, y poder salirnos un poco de ahí. Y creo que eso es lo que tenemos que explorar todos juntos, desde los diferentes puntos de vista. También estoy sintiendo muchísimo desánimo, que eso tenemos que combatirlo, porque eso es lo que yo quiero combatir, o sea, es lo que yo quiero con mis hijos, que ellos no pierdan el ánimo de estudiar, de aprender lo que les dé la gana. Entonces, el desánimo creo que es el enemigo mayor de la humanidad, porque cuando tenemos una meta que es del corazón y que todos sentimos, pero entonces empiezan, no, es que eso no lo vas a poder hacer porque, coño, ella lo ha hecho, es que eso cuesta mucho dinero, el dinero se crea, ¿sabes? O sea, hay maneras y tenemos muchas herramientas en el mundo para crear desde el corazón, y yo lo he visto con mi hijo, y ellos son mi mayor inspiración para hacer eso. Entonces yo con mi hijo he reconectado muchísimo con ese ánimo y con ese sentimiento genuino de crear lo que yo quiero y siento que está alineado en este mundo, ¿sabes? Entonces creo que muchas veces nos metemos tanto en una perspectiva muy mental que se nos olvida como que hay maneras de hacer las cosas y que estamos aquí por eso. Entonces era como una reflexión ahí, que no perdamos el ánimo y que no nos desanimemos. O sea, si lo perdemos, vamos a sentir ese desánimo y vemos cómo podemos
crear otra cosa. Muy bien, oye, me alegra mucho tu pregunta, está en mi línea, pero que está en mi línea, ¿sabes? Muy bien. No, yo quería levantar el ánimo también aquí porque ya, un poquito de positividad, ¿no? O sea, además, yo creo que se puede, ¿eh? Se puede. Bueno, vamos a ver, más preguntas. Nos quedan unos minutillos. A ver. Es para Aquilino. Aquilino, venga. Me ha encantado. Me ha encantado porque yo tenía una idea completamente diferente de dónde venía la prohibición férrea que hay en Alemania, ¿vale? Que creo que nos lastra mucho en Europa, la verdad, a este mundo homeschooler. Creo que si nos quitásemos eso sería mucho más fácil, ¿no? Pero mi pregunta es, con toda esa trayectoria histórica en el momento actual alemán, desconozco la sociedad alemana, aunque tengo 2 amigas alemanas, pero ya viven aquí y vinieron precisamente porque no podían hacer homeschooling. ¿No hay en Alemania una conciencia, una apertura de la sociedad, de la ciudadanía, que se rebele contra esa obligación férrea? ¿Ellos están bien así? Vamos a ver, lo primero, tienes razón cuando dices que eso ha pesado mucho en Europa y en la Unión Europea, porque con el peso de Alemania en los años que ha dominado, la época Merkel, que además que ha coincidido cuando yo he vivido allí y tal, Merkel ha reforzado muchísimo también esto, ¿no? O sea, la obligatoriedad escolar, etcétera. Yo te diría que la población media alemana está muy pagada de su sistema, muy pagada. Es decir, en general, o sea, los alemanes tienen en ese sentido un carácter distinto, entonces yo creo que ellos creen que tienen un sistema muy bueno, amplio, gratuito. Allí ya te digo que es que como todo, es verdad que claro, te dan ayudas por niño, ¿no? O sea, por el Kindergeld, eso lo tiene hasta, si tu hijo estudia hasta los 27 años, te van a pagar 300 euros por hijo hasta que tenga 27 años, si está estudiando, si demuestras que está estudiando. Ellos consideran que, claro, allí no hay estas situaciones que en España a veces han sido muy frecuentes, del que ni estudia ni trabaja, ¿no? O sea, allí eso no, vamos, es que eres un paria social si tú te sales del sistema, ¿no? Eso tiene, a mi juicio también, yo soy como vosotros defensor de la libertad y también, claro, hay un intervencionismo bestial, ¿no? Pero es verdad que ellos en ese sentido en general están muy pagados, es decir, que hay sectores marginales así como alternativos que no están de acuerdo, pero incluso en los ámbitos católicos, por ejemplo, que yo, bueno, me he movido quizá en un ámbito católico y tal, están también muy pagados con esta situación, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, es más, incluso en la escuela pública o tienen más libertad. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me pasó muy sorprendentemente es que yo empecé llevando a mis hijos a un colegio católico y por ejemplo, la ideología de género era obligatoria en el colegio católico. Porque además la financiaba el obispo, que yo trabajaba, o sea, yo terminé trabajando para el obispo. Pero, claro, en un colegio estatal, sin embargo, tenía libertad de decir que no, cosa que en el católico no. ¿Por qué? Porque en un colegio estatal el 30% son musulmanes y entonces, claro, si tú a un musulmán lo llevas a una actividad de generismo, te parte por la mitad y eso a los alemanes le tienen pánico. Entonces, por ejemplo, los musulmanes sí que se integran en la educación, pero tienen muchísimos derechos. Y yo como católico me acogía a los derechos de los musulmanes. Una cosa muy sorprendente que en la Europa cristiana... O sea, por ejemplo, pues eso, para que no tuvieran nada de género, para que, por ejemplo, para celebrar las fiestas, ¿no? Los Reyes Magos en la zona del norte de Alemania no se celebran, pero como los musulmanes sí que pueden celebrar sus fiestas, yo podía celebrar los Reyes Magos y podían no ir a la escuela en ese día, etcétera. Pero es verdad que no sé, la escolarización y tiene sus ventajas, porque es verdad que tienes unas ayudas, tienes cosas que es verdad que aquí no tenemos, pero luego es verdad que el intervencionismo es enorme. Y en general ellos están muy contentos con Sí, y en la Unión Europea efectivamente Alemania ha tenido mucho peso y eso ha llevado a que toda la legislación europea, es decir, hay una hiperlegislación en todos los aspectos, pero es que en educación, claro, eso los que pensamos como vosotros va en contra, es decir, va en contra porque hay una inflación de legislación y de intervencionismo.
Hay países que sí toleran. Sí, hay países que sí que toleran, pero yo creo que un poco esa mentalidad, o sea, o esa tendencia, el peso que ha tenido Alemania y yo creo que aún sigue teniendo la fuerte, ¿no?, de la Unión Europea. En fin, eso yo creo que va en contra de la libertad en este sentido, creo yo, vamos, sí, sí. Allí hay una... Yo... De aquí. Vale, dos preguntas rápidas para María y Renata. María, empiezo por María, porque lo he dicho primero. La primera vez que se pueden examinar son con 14 años, si he entendido bien, de los... no hay límite. O sea, se pueden examinar desde 10, cualquier... con con 8. 10. Y entonces, esas personas que viven en Valencia podrían matricularse en la escuela. No hace falta matricularse para examinarse. Para examinarse, no. Vale. Entonces, se pueden examinar y entonces justifican que han hecho el examen. ¿Tienes algún caso que les hayan denunciado por no ir al cole? No. Nadie. Ellos tienen su certificado oficial que luego apostillan y ya está. Y ya está. Bueno, muy bien. Y son cuatro asignaturas, has dicho. Sí, una aclaración. La apostilla solamente la necesitan para la homologación. Para un ETASIS no hace falta apostillar. Para el certificado de un ETASIS no hace falta ni las apostillas. Vale. Y tengo más preguntas, pero te las haré luego. Y Renata, me ha sorprendido mucho que el estudio que hicisteis sobre los homeschoolers que tengan problemas de resolución de problemas. O sea, el homeschooling que se caracteriza por la creatividad. No, o sea, fue la literatura, o sea, lo que lo que decían. publicado. Me sorprende muchísimo que haya esto, eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo siempre he dicho, yo soy de la Junta de Ale, y siempre he dicho que el siguiente estudio tendría que ser uno cualitativo, de familias, ¿no? Y creo que Ale se tiene que dirigir por ahí, pero tú has dicho que lo mejor sería hacer un estudio longitudinal. ¿Cómo se podría conseguir un estudio longitudinal que supongo que económicamente es bastante complicado? Esas son mis preguntas. Vale. Bueno, en cuanto a la literatura previa, ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos la gente que ha hecho estudios, pues es o muy a favor o muy en contra. Entonces, claro, no nos podemos fiar muy bien de los resultados. Empezando por ahí, ¿vale? Entonces, nosotras que venimos de un entorno que, vuelvo a insistir, lo que nos interesa es el bienestar y el desarrollo socioemocional de los niños, no estamos ni a favor ni en contra en un principio, pero claro, si tenemos estos resultados, pues tenemos que decir, es que no perjudica, al revés, ¿no? O sea, que quiero decir que al final las recomendaciones son a partir del estudio que hemos hecho. Estudio longitudinal es lo ideal, pues porque vamos viendo cómo va evolucionando la cosa. Estudio longitudinal cualitativo, vamos, esto ya es matrícula de honor. Quiero decir, es complicado, pues porque cuando tú empiezas un estudio, bueno, cuando vas a pedir financiación, si vas a pedir financiación para una muestra que no está reconocida en España, ¿dónde vas a conseguir la muestra? ¿Quién te va a dar dinero? ¿El ministerio? Entonces, claro, estamos en la rueda. ¿Cuánto estamos De hablando? interés también, quiero decir. ¿Cuánto dinero estamos hablando para hacer ese estudio? Bueno, no. Porque depende, a lo mejor hay Hacemos alguna un fuente individual que quiere. Y lo vemos, sí. Bueno, podemos hacer una estimación, por supuesto. Por supuesto. Y sobre todo eso, el problema de los longitudinales es que la muerte experimental, que llamamos también, es que empezamos todos muy emocionados y después de... Claro, porque aquí este longitudinal no tiene sentido con 6 meses. ¿Eh? Este longitudinal es de años y años y años. 15 años, 20 años. Por lo menos 10. Pues claro. Efectivamente. Claro, sería retrospectivo, sí. Que en la literatura sí que hay algún estudio o una parte del estudio es eso. Lo que pasa es que retrospectivo no controlas todas las variables. Y perdona que me ponga académica, pero pero en mi papel. ¿Vamos a hacer una estimación? Perdona, estamos aquí pensando de dinero. ¿Cuánto costaría? Ahora mismo no te la puedo hacer porque no sé la estructura que demandaríamos, pero
Me comprometo a que nos reunamos y digamos qué es lo que queremos hacer y cuánto nos puede costar. Claro. Es que yo, bueno, que quería sobre todo abrir una brecha de esperanza porque en realidad la conciencia de la salud mental ahora mismo, no solo recoger los datos de homeschooling, sino de pandemia para acá, datos de adolescentes con incidencia de suicidio o que están en tratamiento con antidepresivos y ansiolíticos. O sea, ahora mismo la incidencia en la salud mental de adolescentes es terrorífica. Entonces, si seguimos avanzando en tener no solo estos estudios, sino en recoger datos de cómo está la salud mental de nuestros adolescentes, horizontal, se iba a abrir, yo creo que, vamos, un campo de conocimiento y de conciencia, ¿no? Así que pon cifra. Nos tenemos que ir. Una pregunta allá al fondo, por favor, y a ver si... Es un comentario a lo de los alemanes. Yo no soy alemana, yo soy austríaca. Pero como somos vecinos, creo que tengo también un poquito una idea. Y por lo que yo veo, también aquí hay gente que quiere educar libre y quiere hacer homeschooling o quiere cambiar el sistema. Y yo, por lo que yo veo, no es muy diferente a la situación aquí, porque aquí tampoco está permitido. Y también ahora veo mucha gente que hace homeschooling, pero es para mí la primera vez desde hace 5 años que veo tanta gente que piensa diferente. Entonces, sí, yo también lo veo un poquito parecido. Y también Austria, que tiene mucha influencia de Alemania. Por ejemplo, tiene la posibilidad de hacer homeschooling. Entonces, sí, también en Austria lo han logrado de hacerlo, aunque tienen el hermano mayor de Alemania que no lo hace. Sí, yo claro, me apoyo en la experiencia de haber vivido 10 años y es verdad que yo en mi entorno he visto que, también fíjate, es verdad que aquí en España la situación legal es muy ambigua, por decirlo de una manera suave, pero también en Alemania, ¿por qué yo he percibido que la gente está muy contenta con el sistema? Porque es verdad que el sistema tiene muchas ventajas, entonces... La gente de normal no quiere salirse del sistema, por eso, por las ayudas que tiene, por la gratuidad de la educación, por los libros. Es decir, no solo es verdad que hay una legislación estricta, sino que es que el sistema ofrece muchas ventajas que aquí no tampoco. Esa sí que quizás sea la diferencia, que es que aquí quizás esas ventajas no lo tenemos. En Alemania sí que se acepta situaciones extraordinarias, pues casos de enfermedad, pero es verdad que en lo que sí que yo he percibido en Alemania en estos años que he vivido allí, es que es verdad que es un sistema muy de control, ¿no? Quizá por la razón, he especulado con una serie de razones históricas que pueden estar detrás y que yo creo que tienen mucho que ver en esa mentalidad, ¿no? Pero bueno, yo sí que he percibido que la mentalidad es así. Austria es verdad que es súper cercana, pero también tiene sus diferencias, ¿no? También he dicho que en los ámbitos o en las zonas católicas, y Austria es un país católico, Alemania, como también el protestantismo ha reforzado mucho esa mentalidad más intervencionista del Estado, que en las zonas católicas siempre han sido más rebeldes a tanto intervencionismo, ¿no? Bueno, nada más porque tenemos... Sí. ¿Quieres decir algo, Jorge, y acabamos? No es una pregunta, es una respuesta. Y sin meterme en el terreno de Renata, yo trabajo para la Universidad de Valencia y no tiene nada que ver lo que hago con esto. Os puedo decir que un investigador junior, no doctor, cuesta 28.000 euros al año y un senior doctor 40.000. A partir de ahí, por si os sirve de orientación. Thank you very much. Sí, todo claro, vamos, todo absolutamente legal y claro. Bueno, acabamos la sesión aquí, ha sido muy productiva. Yo creo que hay que agradecer a los 3 ponentes que han hecho un trabajo excelente y también, nos merecemos un descanso de 10 minutos hasta la próxima y última sesión. Muchas gracias a todos.